Parafraseando a Marx, la imagen es el opio de los pueblos. Esta frase tiene impacto a varios niveles, y aunque pueda sonarle blasfema a algunos y novedosa a otros, actualmente podemos observar a gran parte de la población mundial obnubilada con la imagen, sea esta propia o ajena. Redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram son un claro ejemplo de lo imprescindibles que nos resultan las imágenes visuales en el desarrollo de la comunicación actual, apilándose sobre la ya secular exposición a los medios gráficos y audiovisuales tradicionales. No es cualquier cosa la imagen. Según su definición en el diccionario de la Real Academia Española, imagen, del latín imago, imaginis. 1. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 2. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. 3. Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que proceden de él. 4. Representación viva y eficaz de una intuición o visión poética por medio del lenguaje. Aumont, en su libro La imagen, dice: la imagen tiene innumerables actualizaciones potenciales, dirigidas algunas a nuestros sentidos, otras a nuestro intelecto. Es banal hablar de una civilización de la imagen, pero esta fórmula traduce bien el sentimiento que tenemos todos de vivir en un mundo en el que las imágenes son, ciertamente, cada vez más numerosas, pero también cada vez más diversificadas y cada vez más intercambiables. Los cruces, los intercambios, los pasos de la imagen se hacen cada vez más numerosos y me pareció así que ninguna categoría particular de imágenes podía ya estudiarse hoy omitiendo una consideración de todas las demás. El enfoque de Saussure sostiene que todas las palabras o todos los signos tienen un componente material, una imagen acústica o visual, al que denominó significante, y un componente mental, referido a la idea o concepto representado por el significante, al que denominó significado. Significante y significado conforman un signo. Siguiendo a Peirce, en su segunda tricotomía, donde plantea la relación del signo con el objeto, existen tres tipos de signos: el ícono, el índice y el símbolo. El objeto de análisis de este documental cuenta con las características de un ícono, ya que se caracteriza con su objeto. Son parecidos: la BP, la KB, el pingüino sobre la B, los dedos en B. Verón nos señala que, prosiguiendo con la inmutabilidad y mutabilidad del signo señalada por Saussure, la legitimación de un signo por sobre otros se da a través del proceso que él llamó la semiosis social. La semiosis es el proceso de circulación de sentido. La semiótica parte de una idea básica que es que no hay un único sentido, ni el sentido tiene un origen determinado. Si lo tiene no tiene ninguna utilidad preocuparse por el origen. Es decir, cualquier signo puede y debe tener más de una interpretación. Entonces, si no tiene vida social, no circula, no se lo reconoce. Las distintas lecturas pueden ser complementarias, variar a través del tiempo, pero también pueden ser contrapuestas, como es el caso de muchos de la simbología política. La P y la B siempre es un signo, porque participa de un proceso de comunicación y hay quienes entienden algo a partir de esos trazos. Claramente, por el alto grado de convención que tiene la B y la P, es un símbolo, es decir, hay algo que alude a un movimiento político y a unas personas. Eso es muy arbitrario. Sí, yo creo que existe una simbología peronista que se manifiesta de diferentes formas y que fundamentalmente no solo es propia en el sentido de que es de uno, de una identidad política, sino que también muchísimas veces toma símbolos o elementos que originariamente fueron antiperonistas
y de alguna manera los apropia, los reelabora y los lanza como propios. Para el peronismo es símbolo de expresa la identidad, años de lucha, la devoción hacia sus dirigentes, el sacrificio de los dirigentes y de los militantes. Para el antiperonismo es el signo del totalitarismo, del personalismo, etcétera, etcétera. Es decir, el mismo signo, hay una disputa en torno al signo. Todo lo que se establece de alguna manera es que ese signo, esa B y esa P, se identifica con un movimiento político. Y es justamente un símbolo que tiene la fuerza de estar en lugar del movimiento político. Y la lectura sobre ese signo puede ser absolutamente contrapuesto, ¿no? Como a favor de esa identidad, o atribuirle todos los males que se le pueden atribuir al movimiento desde otro punto de vista. Cuando los que eran parte de la Unión Democrática, que es el conjunto de partidos que se enfrenta a Perón en las elecciones de 1946, cuando Perón es elegido presidente por el voto soberano, una de su manera de expresarse cuando estaban en manifestaciones públicas era porque venía de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, porque asociaban esa B de la victoria que había sucedido en Europa contra los nazis, asimilando que Perón era nazi o que era fascista. Sin embargo, pasan una serie de años y cuando es la toma de La Calera, en Córdoba, es de alguna manera la segunda acción que lleva adelante Montonero. La primera había sido el secuestro de Aramburu. Uno de los que son detenidos es Lozada, el apellido de Lozada, que era Montonero, que era un joven de la sociedad de Córdoba, era de una familia de buena posición económica, y cuando lo llevan detenido y él está con toda la ropa mal y los pelos revueltos, porque se ve que había cobrado una paliza, no había que no ser muy entendido para darse cuenta, y están los reporteros gráficos que de alguna manera le permiten sacar la foto, porque la dictadura era la primera que quería mostrar que había agarrado a alguien por ese hecho que había conmocionado a la Argentina. Lozada lo saluda con la B, y a partir de ahí y hasta el día de hoy el peronismo es sinónimo de la B de la victoria, y esa fue la primera vez que se tergiversó y se apropió como propio un signo que era del enemigo político. Por ejemplo, el icono de aquel momento, que era la P y la B, es un icono que viene derivado del Cristo vence, ¿no? De la Revolución Libertadora. Era algo que estaba pintado en los fuselajes de los aviones que bombardearon Plaza de Mayo, sobre todo, y fue muy difundido eso, porque venía, digamos, con un contenido de cierta venganza y demás de esos enfrentamientos de la última etapa del gobierno de Perón, ¿no? Del segundo gobierno de Perón. Caído Perón en 1955, la calle estaba ganada por los sectores antiperonistas, que obviamente habían triunfado militarmente o violentamente. Uno de los signos que ya habían llevado los insurrectos en sus aviones y que después los comandos civiles trataron de popularizar o hacer más conocido era el Cristo vence, que como se sabe era una B corta y en el medio una cruz, que explicaba eso, el Cristo vence. Y cuando se manifestaban con alguna pintura o alguna pintada en el centro, terminaban con el Cristo vence, como una manera de firma. Obviamente los sectores que seguían siendo peronistas, rápidamente esa cruz la cambiaron por una P, con lo que se podía leer de dos maneras. Si se leía de abajo para arriba era Viva Perón, si se leía de arriba para abajo era Perón vuelve. Pero de una manera u otra
significaba de alguna manera plantarse frente a ese enemigo. Entonces, cuando esos sectores que eran minoritarios, gorilas, se dieron cuenta que era imposible, digamos, reprimir, lo que hicieron era tratar de arreglar las pintadas y pusieron, como los peronistas se habían puesto Perón vuelve, ellos a su vez al lado pusieron la palabra muerto. Pero como también yo explico, la idiosincrasia popular y el ingenio siempre están puestos al servicio, digamos, de superar cualquier contratiempo, y al lado de la palabra muerto pusieron de risa, con lo que quedaba Perón vuelve muerto de risa. Y bueno, evidentemente eso era una manera de demostrar que la batalla seguía en cualquier terreno, tanto en el dialéctico, por decirlo de alguna manera, como en el terreno frontal propiamente dicho, del cuerpo a cuerpo. Que también, si vos te fijás, termina con algo parecido en el año 1972, cuando se llama elecciones, y a Perón se le general Lanuse, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de facto, pone una fecha para que Perón vuelva a la Argentina, una manera de condicionarlo para que pueda ser candidato a presidente, y si no, automáticamente queda, dicen ellos, fuera del juego democrático. Y la juventud peronista de ese momento, que obviamente no era la juventud peronista que estábamos hablando en la anécdota o en el dicho anterior, también llena la calle con pintadas Perón vuelve cuando se le canten las pelotas, que era realmente una manera taxativa y lapidaria de decir la regla de juego la pone Perón y no la ponen ustedes, ¿no? En el marco de la semiosis, es interesante un signo de este tipo como el PP, pero puede ser también un símbolo icónico. Supongamos la famosa foto del Che con la boina o la cruz. En ese proceso, no solo dada la difusión y sobre todo el espesor, la historia discursiva que tienen, abre cada vez más el campo de interpretaciones y también da lugar a un retrabajo sobre esos símbolos. Estos otros tipos de signos son resignificados. Resignificado ya porque lo representa, lo que se representa va cambiando, pero también porque tienen un valor simbólico fuerte, no tienen una carga fuerte, tienen una historia y tienen la capacidad de exhibir esa historia, ¿no? Es como que está mostrando, entonces está llamando a hacer algo con eso. Lo que creo es que en el kirchnerismo en general hay varios elementos que se retoman que son una enorme potencia de los 70. Digamos, yo creo que el kirchnerismo basa gran parte de su potencia en una continuidad con los 70 y que hay ahí eso es una zona muy rica y llena de riesgos también, ¿no? Algunas imágenes se generan y a través del consenso, el tiempo y el uso llegan a conformar parte del lenguaje. Algunas imágenes son tan efectivas y poderosas que se constituyen en íconos y algunos íconos trascienden generaciones. Hay una cosa que es interesante y que tiene que ver con cierta tradición discursiva de la política y muy especialmente
del peronismo, que es la capacidad de resignificación. Hay que pensar que, por ejemplo, el término descamisados aparece en octubre del 45, hablando de esos desarrapados que aparecen en la plaza en una forma absolutamente descalificatoria. Y termina siendo, sobre fines del gobierno peronista, el emblema mismo del peronismo. Una operación semejante es la de El Cristo vence, al Perón vuelve. Y bueno, después todos los juegos posteriores. Es decir, hay un juego, si se quiere ver desde un punto de vista más estrictamente semiótica, de transformaciones del significado, pero también operaciones sobre el significante que van influyendo sobre el significado. Todo este juego se monta en una cadena, cada uno resignifica el anterior. Es decir, cada uno de las versiones implica una lectura de las anteriores. Es como si hubiera una transtextualidad evidente en esos signos. Y tienen poder, entre otros, ese signo es poderoso, se mantiene, se retrabaja, se resignifica porque tiene una historia, tiene un espesor discursivo, toda una trayectoria que se hace evidente. Para nosotros, en la década a fines de los 60, todo lo que teníamos que hacer era pintar eso en una pared, ¿no? Y ya nos convertía en algo, digamos, ya éramos algo solamente por pintar una P y una B, cosa que hoy en día no es nada, digamos, no resuelve ninguna cuestión. Digamos, y para nosotros era nuestro elemento de lucha, era ir con un tizón y pintar una P y una B en Barrio Norte, en una pared muy connotada, y hacer eso como una especie de afrenta, ¿no? de vida narcisista en Barrio Norte. En realidad, el BP en el espacio público, en condiciones de semiclandestinidad, como fue durante mucho tiempo, es una parte de la lucha, la parte del enfrentamiento simbólico. Además, tiene un origen fuerte, es apoderarse del símbolo del otro para resignificarlo a favor nuestro, digamos. Pero finalmente, ¿por qué después de los 70, después del fin de la clandestinidad, después de la dictadura, por qué vuelve a renacer? Porque yo creo que tiene la capacidad de demostrar y jugar con su propia historia, ¿no? Tiene la capacidad de decir, esto es historia, esto es una trayectoria. Con esto yo estoy adhiriéndome a una serie amplia y compleja de cosas. Esa trascendencia puede observarse durante las exequias de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010, donde se vieron pintados, en una suerte de apropiacionismo, signos como la K sobre la B o un pingüino sobre la B corta, en clara referencia al símbolo de la militancia peronista, la P sobre la B. El pasaje de la cruz y la B a la P y la B, la M y la P, la M y la R, y posteriormente reemplazar la B por la K, es un juego de combinación de significados. Es una operación, si se quiere, que funciona como una especie de polémica alrededor de un signo. El hecho de que aparezca como graffiti le da cierta mirada, cierta posibilidad de retrabajarlo, y a su vez es bueno como graffiti, digamos, ¿no? Porque si se quiere, también es una resolución gráfica muy interesante. Hay algo de un esquema gráfico sencillo que es pregnante de por sí. Entonces la P y la B tienen esa calidad de esquema gráfico que se puede hacer rápidamente, que tiene, digamos, son recursos visuales de emergencia, digamos, se puede convertir en un mensaje cifrado en sí mismo. Dicen cosas, ¿no? Una K, el gobierno K, Néstor K, la K ya de por sí ya está simbolizando toda una historia, todo un mundo, ¿no? Son muchos años de gobierno que van a quedar simbolizados en una K. Digamos, ese poder de síntesis que tiene el símbolo es como el símbolo de la cruz, ¿no? Es medio un poco misterioso, ¿no? Porque algunas cosas quedan, otras se olvidan. Siempre habría que buscar los motivos en la historia de la humanidad, incluso, ¿no? De por qué algunas
simbologías permanecen en el tiempo, y cómo entonces eso queda en la memoria popular como una promesa cumplida, y entonces la idea siempre de la vuelta. Hay una cuestión ahí que pasó al ícono de forma muy pregnante, que es la idea de la vuelta de Perón, la idea de la vuelta de los días felices. Siempre cuando el pueblo masivamente vota el peronismo, esto no sucede siempre, por otro lado, a veces no lo vota, pero digamos cuando el pueblo se pone en onda, digamos, y vota el peronismo, vota esa promesa de felicidad del pasado, digamos, vota volver a esos días, vuelven los días felices, vuelven los días peronistas, digamos, eso era algo muy que estaba muy establecido, sobre todo en la década del 70, ¿no? Cuando nosotros empezábamos a militar. Bien, ¿a quiénes estaría dirigido entonces? Es un signo que está, se interprete o no se interprete, y obviamente se va a interpretar de distintas maneras, está dirigido a todo el mundo en general, porque entre otras cosas asume el lugar de una, es como si fuera, de una asignatura, es como si fuera una firma, ¿no? La presencia de la B y la P, o la B y la K, o la B y el pingüino, asumen la identidad de un colectivo. En ese sentido funcionan como una firma. Vas armando como un recorrido intergeneracional, y hay una resignificación, una reapropiación de eso, pero no exactamente con los mismos, digamos. Es importante ver ahí qué es lo que, a partir de qué se establecen continuidades y cuáles serían las rupturas, si es que las hay. Y también podría ser que las continuidades sean aparentes o no sean tales, que haya una reutilización del símbolo porque el símbolo es potente. Lo que creo es que en el kirchnerismo en general hay varios elementos que se retoman que son de una enorme potencia de los 70. Digamos, yo creo que el kirchnerismo basa gran parte de su potencia en una continuidad con los 70, y que hay ahí eso es una zona muy rica y llena de riesgos también, ¿no? El discurso político de manera evidente, y esto se ve cuando aparece a cualquier nivel de conflicto, muy alto, muy bajo, digamos, uno ve, digamos, los 70 vuelven, y un poco el kirchnerismo lo que nos está diciendo es que esta es la generación que perdió y que ahora gana. Yo creo que ahí hay una cuestión con la identidad del peronismo, digamos. Siempre está esa tensión presente, si el kirchnerismo es peronismo o no es peronismo, si es una continuidad del peronismo, si es una superación del peronismo, si es una perversión del peronismo, digamos, son todas posibilidades y amonestaciones o celebraciones que se le imputan al kirchnerismo. Entonces los antikirchneristas dicen, bueno, es una forma perversa del peronismo, no es peronismo directamente. Entonces la K y la B tiene un doble sentido ahí, digamos, actúa sobre esa tensión. Y entonces la K y la B dice, bueno, no, ahora es kirchnerismo. Y tenemos una continuidad histórica con el peronismo porque tenemos esa B debajo que nos garantiza de que estamos en esa línea histórica. Pero somos kirchneristas, ya no somos más peronistas, ¿no? Entonces digamos, en esa frontera móvil es donde se mueve la K y la B. Uno puede verla en oposición a la P y la B, o como continuidad, o como superación, digamos, según el gusto, según la percepción que se tenga de este nuevo periodo, que inevitablemente es un periodo nuevo del peronismo, pero ya no es más peronismo, tal vez sea así. De última, siempre es un problema definir qué es el peronismo, o sea que también es una forma uno puede decir, es una forma del peronismo. Les voy a preguntar básicamente para ustedes qué es el peronismo. El peronismo es un movimiento político que ha asignado la historia argentina y va a seguir marcando la historia. Y
kirchnerismo es la expresión del peronismo más fiel de los últimos 50 años. Así que nada, esto recién empieza. Con Néstor y bueno, con Cristina en todo este tiempo, para nosotros fue la concreción de un montón de políticas públicas que capaz las escuchábamos de nuestros abuelos, vividas en el peronismo. Con el resurgimiento del kirchnerismo y de este proyecto nacional y popular, volvemos a tener una continuidad de lo que empezó en el 45 con Perón. El peronismo y el kirchnerismo serían la misma cosa y más que nada una continuidad, un modelo, y después las banderas de justicia social, soberanía política e independencia económica, que son las bases de este gobierno. Así que es lo mismo, una continuidad, que es la base para que la Argentina siga creciendo y siga adelante hacia una sociedad más justa, más solidaria y más equitativa, nada más. El kirchnerismo expresa el peronismo, ¿no? Con el contexto de la actualidad, con una sociedad diferente, con una sociedad que ha levantado la bandera del peronismo muchas veces en vano, muchos representantes que han utilizado la bandera del peronismo. Creo que hoy por hoy el kirchnerismo reivindica al peronismo en la actualidad con las banderas de la juventud, con eso, es peronismo. Si sos kirchnerista, sos peronista, y si sos peronista tenés que ser kirchnerista. Si no, no entendiste el peronismo. Todavía la K y la B no le veo todavía su forma terminada, ¿no? ¿En qué va a terminar eso? ¿Cómo va a ser eso usado a lo largo de...? Todavía le falta historicidad, ¿no? Cierto tiempo, le falta la acción del tiempo para ver hacia dónde va ese ícono, ¿no? Por ahora es Kirchner vence, evidentemente. Todavía nadie se lo ha adueñado eso, no lo ha hecho bandera de lucha como era el PB, porque todavía los tiempos históricos todavía no dan para eso. Vos me estás proponiendo que acaso haya una relación entre el Perón vuelve y el Kirchner vive. Yo creo que ahí hay algo interesante en la idea de Perón vuelve es Perón proscripto, digamos. Digamos, nosotros los peronistas somos los que estamos prohibidos, somos los cristianos de las catacumbas de alguna manera. No somos los cristianos de Cristo vence, de los que nace este símbolo que vos me contabas. Digamos, hay un elemento que tiene que ver con no ser Goliat, con ser los otros, digamos, con este lugar de los vencidos que pueden retornar, de los que están prohibidos y pueden volver, digamos, con las voces silenciadas, con los proscriptos. Me da la sensación de que en el Kirchner vive, si bien se intenta recuperar, o se podría llegar a pensar en este Kirchner no fue arrebatado. Este Kirchner no fue prohibido, digámoslo. Me parece que ahí hay un doble juego. Cuando uno dice Kirchner vive, es otro lugar. Entonces es la K, inevitablemente, la que va a quedar, seguro va a quedar la K. Ahora, la K y la B, ya ahí hay un desafío de qué querrá decir esa B en el tiempo, ¿no? Como aquella B que del Cristo vence terminó siendo el Perón vuelve. ¿Qué será la B esa que va debajo de la K? De algún modo, yo creo que en el sentido de intentar convertir esa muerte en una tragedia, ese es como un primer movimiento. Ese primer movimiento en el que la muerte de Kirchner aparece no solo como un hecho dolorosísimo, o como el miedo al fin de una etapa, sino que aparece también, y me parece que en este tema es lo más importante, aparece también como el momento en que muere el padre y en que Cristina habilita a los jóvenes. Digamos, los invita como herederos. Cristina dice, bueno, ahora él no está y ahora son ustedes. Y hay algo de esos jóvenes que va a decirles, bueno, nosotros los apoyamos. O sea, ahí eso es muy interesante porque hay un traspaso de intergeneracional que es interesante en un país donde precisamente la generación anterior se caracterizó por todo lo contrario. Es decir, por no pasar la posta, por el femicidio de alguna manera, ¿no? Porque si nosotros pensamos en los 30.000 desaparecidos y en cuántos de ellos eran jóvenes y qué significó en términos generacionales eso, digamos que aparece como todo lo contrario. Por eso hay que darle tiempo, todavía no hay un ícono de Cristina o de Néstor, digamos, no está iconizado todavía eso, ¿no? Ese abrazo entre Cristina y Néstor es algo, el Nestornauta es algo, me parece que ya comienza el Nestornauta a sonar como un ícono de la época. Va a quedar eso seguramente, hay 2 o 3 cosas que uno puede tener la idea de que eso sí se van a transformar en el tiempo en algo, ¿no?
¿no? Pero todavía está el tiempo, en el medio falta el tiempo, como para confirmar ciertas cosas, y a veces el tiempo es despiadado y no queda mucho de lo que uno piensa, no queda y quedan otras cosas. O sea que tampoco uno puede estar seguro, pero digamos que la intuición nos permite pensar en que sí, que la K y la B será algo, ¿no?